Hola, hola, espero todos se encuentren muy bien. Y aquí vamos con la confección del uniforme para enfermera. Entonces lo que estoy mostrándoles aquí es todas las piezas ya cortadas. Tenemos parte delantera, parte posterior. Aquí están viendo lo que son los bolsillos. Es el borde de arriba, que es la boca del bolsillo. Estamos en la parte posterior y el falso para el escote. Aquí lo tenemos. Si esta piecita se la saca o se la corta con el mismo patrón de la parte de la espalda. Esta es la parte del cuello. Recuerden que hemos dicho que dos tiras de 30 por 6 centímetros. Esta es la parte delantera del pantalón y sus bolsillos. Esta es la pretina, parte posterior y las mangas. Entonces todas estas piezas son las que debemos cortar. Este es un antifluido elástico. Utilicé 2 metros. Esta es una tallita S. Les puede servir los 2 metros hasta para la talla L. Y este es el sesgo o una vena, llama sesgo, eso trae por dentro como un cordoncito. Vena le llamamos acá, no sé pues en su país como le llamen. Y aquí tenemos ya los falsos con interlón o entretela. Entonces vamos a empezar a armarla. Lo primero que voy a hacer es coser pinzas. Les voy a ir explicando, pues no tanto en la máquina porque ya saben pues cómo es coser una pinza, ¿cierto? Entonces pinzas delanteras, pinzas posterior y planchamos para quebrar todas estas costuras. Voy a ubicar el bolsillo primero, aunque si ustedes quieren pueden ubicar el cuello. Bueno, eso ya es a gusto de cada una. Lo que voy a hacer es, recuerden que en el patrón les dije que tenían que marcar costados, marcar frentes para que a la hora de armarlo ustedes no se pierdan. Entonces aquí tengo identificada cada pieza. Este borde recuerden que lleva entretela, entonces esta venita la voy a pegar, miren, de esa manera, o sea que me quede el cordón hacia arriba, hacia el borde, ¿cierto? Donde está el doblez. Y recuerden que esto dejamos 1 centímetro para costura. O sea, podrían ustedes hacer este sin poniendo la vena en el centro, pero yo primero la ubico para que me quede bien terminadito ahí. Entonces por esa misma costura que es de 1 centímetro vamos a unir la parte de abajo del bolsillo. Así me parece que queda como más fácil la pegada de este vivo. Ustedes pueden utilizar los colores que quieran porque hay pues vivos de varios colores, o esta venita viene de varios colores. Solo que este, como les dije, es para mi hija y estas fueron las normas del instituto, solo tiene que ir todo blanco. Aquí lo que primero pasé un borde con la over o fileteadora. Si no tienen esa máquina, pues con un zigzag. Y ahora estoy asentando costuras. Hacia abajo la costura me debe quedar volteada hacia la parte de abajo y paso una costura a borde. Bueno, entonces con la parte delantera de la blusa, como les había dicho, de la cintura hacia abajo marco 3 centímetros y a partir de ahí es donde voy a ubicar mi bolsillo. Entonces miren que aquí lo tengo ya. Se dan cuenta que el bolsillo también hace la forma en el costado, que es un poquito como más abierto abajo. Entonces así mismo lo van a ubicar. Yo lo que hice fue marcar aquí
donde me llega el bolsillo, y a partir de esa línea, como le voy a dejar 1 centímetro para costura, entonces le entré 1,5 centímetros, porque a lo que voltea me va a quedar más pequeño, ¿cierto? Entonces marco primero de lo que me da el bolsillo, de ahí me entro 1,5 centímetros, recuerden, teniendo en cuenta los 3 centímetros que bajamos de la cintura hacia abajo. Entonces aquí lo ubico, lo voy a poner así, de la manera que ustedes están viendo, cara a cara por el derecho con la blusa, ¿cierto? Y la costura la paso aquí, ya les dije, a 1 centímetro. Si quieren dejarle menos, entonces también de lo que marquen entran menos también, para que no les vaya a quedar sobrando en el costado. Y miren que así es súper fácil. También lo pueden ubicar en el costado y luego doblan este pedacito aquí donde yo estoy haciendo la costura. Si ven que me queda ubicadito excelentemente bien, tiene que coincidirme con el costado y con el ruedo, porque recuerden que este patrón se lo saca con el mismo molde, entonces no tiene por qué sobrarme de ningún lado. Después de que ustedes saquen bien el patrón, todo esto les va a quedar perfectamente. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Y miren cómo nos queda ya perfectamente, nos queda bien derechito. Ese lo pasé de la pinza, ¿no? Recuerden que yo les expliqué eso. Y para el cuello ya tengo cortado los dos rectángulos, que son de 6 centímetros. Lo corté por 30, igual me va a quedar más largo, pero no importa, luego lo cortamos. Y vamos a poner también la vena o el vivo aquí, y luego lo ubicamos acá en el cuello a 1 centímetro. Y aquí en la parte de abajo donde tenemos el cuadrito voy a pasar la costura también y me voy a bajar 1 centímetro. Listo, aquí lo tengo. Solamente con la plana, después les explico para que pasen la over. Ya teniendo puesto este cuello, lo que voy a hacer es, como pasamos 1 centímetro hasta abajo, entonces al diagonal voy a cortar ese centímetro, un piquetico ahí, con paciencia, no vayan a cortar el hilo. Aquí me queda un poquito duro porque como tiene la vena esa, entonces siempre queda grueso. Y ahora lo que vamos a hacer es voltear de la manera que ustedes lo están viendo. Al hacer el piquete nos queda para automáticamente el cuello va a voltear. Listo, aquí ya lo volteamos, lo organizamos bien y voy a pasar la plancha para que me quede bien asentadito. Listo, ahora volteamos y miren cómo me queda esta pestañita aquí. Voy a pasarle una costura y listo, ya tenemos el cuello realizado. En la página tengo un video donde te explico paso a paso cómo pegar este cuello. Si de pronto no logras entenderlo muy bien aquí, bueno, y ya teniéndolo pegado aquí, voy a pasarle un borde y así nos debe de quedar. Ahora voy a pasar una costura a borde también y voy a quitar el exceso de tela de acá de la parte del hombro. Vamos con la parte de la espalda. Ya tenemos también este con entretela, entonces lo que voy a hacer es ubicarlo y pegarlo a 1 centímetro. Aquí voy a hacer unos piquetes para que me voltee fácil. Voy a pasar un pespunte aquí por la parte del falso, también a borde, y ya me voltea muy fácil. Luego también planchamos. Todo esto es cuestión de
poner plancha. Listo, aquí lo tenemos. Vamos a unir delantero con posterior. Entonces miren lo que voy a hacer aquí. Estoy enfrentando cara a cara por el derecho y este falso debe quedarme en toda la esquina aquí para voltear y esta parte delantera nos quede perdida. Entonces aquí ubicamos bien que nos quede a borde. Aquí ponemos alfiler mientras cosemos para que no se nos desubique. Pasamos una costurita a 1 centímetro. Esto lo hacemos en ambos hombros. Y listo, vamos a ver cómo nos quedó. Miren que nos queda aquí perfectamente. Entonces ahora, después de mirar que no les haya quedado corrido, vamos a pasar un borde con la over o con un zigzag. Listo, entonces vamos a dar la vuelta y esa costura la vamos a sentar llevándola hacia la parte de la espalda y pasamos también una costurita a borde. Esta vez me queda aquí el montoncito porque como lleva la avena, entonces queda un poquito más grueso, pero tenemos que pulir. Listo, ya tenemos aquí. Vamos a hacer ahora la manga. Miren, lo que voy a hacer es por la parte del revés voy a ubicar esa avena. Debe quedarme la parte del cordoncito también mirando hacia arriba donde está la parte curva. Ahora si volteo del otro lado, o sea del lado derecho, vamos a planchar aquí. Y ahora sí doblamos este borde. Miren hacia abajo, solamente que se nos quede viendo la venita que sobresale, y eso también podemos plancharlo o simplemente pasamos una costurita a borde. Así nos quedan ya terminadas. Vamos a pasar entonces aquí les explico la parte del falso. Lo que hice fue empatar esa costurita del escote. Y ahora vamos a ubicar ya la manga. Enfrentamos cara a cara por el derecho, marcamos centro tanto de la blusa como de la manga y con una puntadita recta, o si tienen la over, las 5 hilos, pues de una vez pasan punta de seguridad y el borde. Ya la tengo aquí lista con la manga. Esta costura la voy a voltear hacia atrás, o sea hacia la parte del hombro, y también vamos a pasar una costurita a borde. Luego de aquí cerramos. Para el cierre, eso va en la parte izquierda, o sea en el lado izquierdo. Entonces cerramos manga y bajamos 3 centímetros. A partir de aquí va el cierre. Y dejamos 10 centímetros en la parte de abajo, que es para la abertura que lleva en la cadera. El otro costado lo cerramos totalmente. Entonces ya les voy a mostrar. Miren, aquí tengo ya el cierre pegado y aquí está la abertura de los lados. Ya me queda coger el dobladillo o ruedo. Esto lo cogen de acuerdo a lo que hayan dejado. Yo en este caso lo volteé medio y luego 1 centímetro, y así nos queda la blusa ya terminada. Aquí no es sino planchar, asentar costuras, y vamos a continuar con el pantalón. Aquí también tengo los dos bolsillos, tengo la parte delantera. Lo primero que voy a hacer, como en todos los casos que hemos visto aquí de pantalones, es cerrar tiros delantero posterior, y voy a voltear esta costurita y voy a pasar un pespunte a borde. Pueden pasar si quieren uno a borde y uno enseguida a unas 3-4 rayitas. Ahora lo tengo
con el derecho hacia arriba para ubicar los bolsillos. Estos bolsillos aquí donde tienen el corte les coloqué entre tela para que no se vayan a colgar, porque como es una tela elástica, entonces por eso le pusimos entre tela, nos queda un poquito más fuerte ahí. Y voy a pasar una costura aquí, voy a unir a 1 centímetro y ahora sí voy a voltear esta costura hacia el lado del bolsillo y pasamos también una costurita a borde. Ahora ubicamos el bolsillo, o sea, de esa manera debe quedarnos, ¿sí? Pero antes recuerden que aquí deben pasar una costurita también a 1 centímetro en ambos lados, en ambos bolsillos, y también van a cerrar el bolsillo con la over o fileteadora desde aquí hasta este extremo. Y listo, nos queda embolsillado el pantalón. En la parte de arriba de la cintura lo ubiqué con una costurita para que me quede más fácil a la hora de unirlo con la parte de la espalda o el posterior. Entonces vamos a cerrarlo, vamos a encararlo también por el derecho, y lo primero que voy a cerrar es costados, ambos lados, y luego voy a cerrar entrepierna. Si tienen la over de 5 hilos lo pueden hacer con esa, les queda mucho más fácil, o si no pueden pasar over y luego una costurita a 1 centímetro o la cantidad que ustedes hayan dejado para costura. Y listo, nos queda cerrado el pantalón. Vamos a poner la pretina, esto va con elástico. Yo voy a utilizar un elástico de 3 centímetros de ancho y la pretina la corté, como el elástico es de 3, entonces la corté de 8 centímetros, 2 para costura y los 6 centímetros que es para el elástico. Al elástico, como siempre, dependiendo el tipo de elástico que van a colocar, a este le quité el 15%, o sea, contorno de cintura menos el 15%. Esta ya les dije que va de 8 centímetros y la hice un poquito más ancha del contorno de cintura de la sudadera o del pantalón. Aquí lo que voy a hacer es poner dentro, o sea, ya cerrada la pretina y el elástico, ponerlas dentro y pasar una costurita a 1 centímetro. O sea, esta pretina va por aparte, como lo pueden ver, y ahí ya la vamos a ubicar acá al pantalón. Acá tengo medidas ya las 4 partes, lo mismo voy a hacer con esta pretina. Voy a ubicar las 4 partes, las voy a marcar. Cuatro partes iguales para que me entiendan. Bueno, marco centro, aquí volvemos y buscamos la 4ª parte. Y ahora sí vamos a ubicarlo a la sudadera. Entonces voy a alfilerar aquí, voy a buscar cada una de las 4 partes, tanto de la pretina como del pantalón, ubicamos y luego la voy a cerrar con la over. Listo, aquí tenemos ya la sudadera o el pantalón en resortado o elastizado y miren cómo nos quedó. Y por último vamos a coger el ruedo y ya les muestro cómo nos queda terminado. Aquí nos queda listo ya a planchar y listo para estrenar. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like.